pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul. Su perfil presenta destelloso, la niña de la lámpara azul, ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla, con voz infantil y melodiosa, en fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Hola, me llamo Héctor Huerto Vizcarra y este es su programa Detrás del Libro. Este es un programa creado por la Asociación de la Cultura y la Educación Digital, ACUEDI, que es una asociación civil sin fines de lucro con sede en Perú que está orientada a incentivar la lectura y garantizar el acceso a los recursos bibliográficos de manera totalmente gratuita entre los jóvenes y los adultos de América Latina. En Detrás del Libro, nosotros vamos a entrevistar a escritores e intelectuales que estén investigando sobre América Latina en los campos de las ciencias sociales y las humanidades. Lo que queremos es difundir el conocimiento académico actualizado, rompiendo un poco la barrera entre este llamado mundo académico y la población en general. Para contarles un poco sobre el programa Detrás del Libro, les puedo decir que nuestra primera temporada va a constar de 14 capítulos. Cada capítulo será publicado quincenalmente, pero además, entre capítulo y capítulo, vamos a ir colocando breves sketches donde los autores entrevistados van a dar una serie de libros recomendados para todos ustedes. Buenas tardes con todos. Estamos en su programa Detrás del Libro y esta vez estamos acompañados con Andrés Piñeiro, filósofo, escritor, poeta. Andrés, primero quiero agradecerte que nos recibas aquí en tu casa y que además hayas compartido con nosotros tu poemario Diotima de Mantinea. Y justamente quiero empezar preguntándote sobre la poesía. ¿Qué es lo que te lleva a ti a la poesía? Sí, yo creo que en un primer momento esas ganas de explorar un universo, no solamente de la palabra, una serie de elementos que tiene la palabra que me conmueven, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, mi idioma. Me fascina el idioma, me fascinan las posibilidades que tiene el idioma. Y en el caso de la poesía, exploraba esas posibilidades del idioma, que muchas veces la filosofía, no digo que no lo explore, ¿no? Pero siento que la filosofía se siente más la estructura, trabajan con estructura. Por lo general los filósofos escriben mal, salvo muy contados casos. La historia de la filosofía nos revela que los filósofos están más preocupados en las estructuras, ¿no? Conceptuales que de las palabras, de cómo decirlo, ¿no? Inclusive se dice pues, que Kant escribía muy mal pero pensaba muy bien, o sea, la crítica y la razón está muy bien estructurada. No así alguien que escribe bien, que es Descartes, pero que su estructura no está muy sólida. Entonces yo creo que ahí había un elemento de exploración del lenguaje y decir cosas que no estuvieran por ese lado, ¿no? De la argumentación, ¿no? Una necesidad de explorar el lenguaje y de elementos de mi personalidad, de mi conciencia, de mi sensibilidad, que sea más propicio en la poesía que en la filosofía. Y el lenguaje entonces para ti, Andrés, no sería pues esta herramienta neutra, sino que sería más bien una herramienta cargada de las concepciones y lo simbólico que en esa época se puede representar. ¿Es así? Claro, en el caso, yo siempre me he preguntado por qué en el Perú no tenemos, digamos, filósofos de gran reconocimiento, pero sí tenemos poetas de gran reconocimiento. No sé qué ha pasado ahí. Es decir, tenemos Ponte Vallejo, hay un club de fútbol Vallejo, hay bibliotecas enteras Vallejo, hay, qué sé yo, estudios sobre Vallejo, una universidad que se llama Vallejo, estatuas por todos lados. No pasa así con la filosofía. Hay algo que la filosofía no ha conectado con la gente. La filosofía no es un referente de la gente, ¿no? Si tú le dices, a ver, mencióname 10 libros de filosofía, seguramente
no los van a mencionar, pero sí Exactamente. podrían mencionar algunos 10 poetas o 10 libros de poesía de repente, ¿no? Por ahí. Entonces, la pretensión en mi caso era hasta qué punto nosotros asimilamos acríticamente, ¿no? Entonces, este trabajo, este poemario tenía que ver con eso. Podemos hablar en términos de filosofía griega, podríamos decir cosas del castellano, de la filosofía griega, o simplemente la filosofía griega es algo que se puede establecer en ciertos idiomas. Justo ahí se me viene una interrogante. ¿Es probable que de repente parte de esta ruptura en torno a lo filosófico en el Perú se deba a que no hayamos desarrollado una propia filosofía andina que de alguna manera hubiera entrado en contacto y en diálogo con esta tradición griega y occidental en general? Sí, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser que hay un elemento, digamos, de la historia de Occidente y en qué elemento de esa historia nosotros nos insertamos. O sea, realmente estamos insertados en la historia de Occidente. Nuestros hechos más saltantes tienen que ver con lo que pasa en Occidente. En 1781 se publica en Alemania la crítica a la razón pura. Aquí estábamos con la rebelión de Túpac Amaru. Pues un elemento que nosotros hemos tenido pues que asumir como historia algo que no nos ha tocado. Yo creo que por ahí también puede ir, ¿no? Es decir, tenemos historia que no coincide con la gran historia, digamos, con la historia de Occidente, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos que aquí no hemos vivido plenamente ha sido la ilustración. No hemos vivido plenamente. ¿Y cuál es la hija de la ilustración? Es la crítica, lo que tú decías, ¿no? Asumir que tenemos una filosofía propia. Nuestra filosofía propia, ¿con qué tiene que ver? ¿Con lo que se ha dicho en Occidente o con lo que se ha dicho acá? ¿Existe una filosofía andina? ¿No sería exagerado decir que tenemos una filosofía andina o la filosofía andina tiene que ver más con el pensamiento mágico, religioso, mítico, ¿no? Entonces, en ese elemento sería difícil decir que hay pues algo así como una epistemología paracas. Ahora es complicado, ¿no? Porque también el conocimiento que tenemos sobre lo andino, si es que nosotros lo queremos resumir, ¿no? En un concepto genérico, es un conocimiento que viene transmitido principalmente a través de los propios cronistas españoles o mestizos o criollos, o en todo caso ya aculturados. La comparación que haces qué es lo que se estaba publicando en Occidente con crítica a la razón pura y qué es lo que estaba pasando en el Perú, que es en realidad un movimiento mesiánico que de alguna manera está alejado a los pensamientos que nosotros podríamos tener en torno a esta racionalidad y la ilustración que se está dando en esa época. También podría marcar justamente por ahí estas diferencias, ¿no?, culturales y estos problemas que nosotros podríamos encontrar. Ahora, tú, por ejemplo, ¿qué filósofos podrías rescatar de los últimos 50 años en el caso peruano? Bueno, el panorama de la filosofía en el Perú es bastante amplio, ¿no? Es bastante amplio. Por ejemplo, no se pueden negar los aportes en educación, en filosofía de la educación, ¿no? Toda esa idea de repensar nuestras propias ideas de Augusto Salazar Bondi. O sea, hay un momento en la filosofía, en los 50 más o menos, en donde Bondi va a tener una presencia muy importante, inclusive llega a ser ministro, está muy cerca del gobierno e instaura una serie de normativas, ¿no? Él se va a desempeñar básicamente, fíjate, más que en la escuela de filosofía, en la escuela de educación. Y si tú lees un libro emblemático de Salazar, muchos que tiene sobre la educación, dialéctica de la educación, vas a ver muchas cosas que debieron de haberse aplicado en esas épocas. La educación se habría transformado de una manera más vertiginosa. Entonces yo creo que Augusto Salazar Bondi, no Sebastián Salazar Bondi, que es más bien literato, ¿no? Crítica literaria, el delito de los ríos, es una figura que no se puede dejar de lado. Tal vez otro filósofo de ese nivel en campos diversos de reflexión de nuestra identidad filosófica, se podría decir, o este debate que se da en la filosofía entre si la filosofía es algo universal o es algo que también puede ser particular. Está la figura de Francisco Miro Quesada Cantuario, ¿no? Es otro filósofo que también ha dado mucha reflexión en esta idea de la filosofía en el Perú y lo que debería ser. En fin, no sé, ¿quién más? Profesores que he tenido, como David Sobrevilla, que también vinculan en ese sentido. Tenemos una filosofía, la filosofía debe ser algo eminentemente europeo, o general. No es como decir que
es absurdo pensar en unas matemáticas peruanas. Sí, sería absurdo pensar en una filosofía peruana. Claro. Sobre todo por este problema epistemológico, ¿no? Que se liga nuevamente con la educación, que se liga con el conocimiento, que se liga con la significación de las palabras. Y yo veo ahí justamente una propuesta tuya desde la poesía, desde la filosofía con tus trabajos de Walter Benjamin, que va ligado también al arte, ¿no? Que va ligado a la comprensión artística, ¿no? El tema o el concepto del aura, por ejemplo, en Walter Benjamin, que desarrollas en una de tus investigaciones recientes, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco sobre eso? Claro, Benjamin es uno de los primeros, uno de los primeros, porque también le antecede Cine, lo Cracao, otras figuras que han pensado mucho cuál es el papel de la técnica en nuestra nueva concepción del arte, ¿no? Entonces la tecnología, la técnica comienza a desvirtuar una serie de valores. Desvirtuar no sé si sería la palabra adecuada, pero sí modificar. Benjamin dice desmoronar, ¿no? Ciertas ideas con respecto al arte. O sea, el arte ya deja de ser algo con aura, es decir, algo sagrado, único, ¿no? Y pasa a ser más importante que la visión de irnos a un museo. El museo va a nuestro encuentro, ¿no? Por medio de la reproducción técnica. Entonces eso va a alterar totalmente nuestro concepto del arte, porque el arte está basado en la unicidad, lo único, ¿no? O sea, no hay dos, pues, Van Gogh, ¿no? Si hay otro Van Gogh es Bamba, ¿no? Pero si hay reproducciones, nadie ha visto un Van Gogh. La mayoría de nosotros no ha visto un Van Gogh, pero sí ha visto una reproducción de los girasoles. Eso marca un cambio. El cine, que no tiene originalidad en ese sentido, en el sentido de tener una sola manifestación, tú sabes que se filman secuencias, planos, entonces ¿cuál es el original? No tendría sentido, pero sigue siendo arte. Exacto. Ese mecanismo de reproducción técnica no solamente es un mecanismo de reproducción técnica en las artes, o en las cosas, o en la naturaleza, sino fundamentalmente en el hombre, que se ha convertido en un elemento más de la técnica. Ya no somos personas en sentido auténtico de la palabra, sino mercancías, ¿no? Totalmente reproducidas o reproductibles en un campo laboral. Entonces, por ahí está la reflexión de Benjamin, ¿no? Ese elemento de la técnica en la nueva concepción del arte y en general de las cosas, ¿no? Ya no somos, pues, más que personas, somos objetos mercantiles, ¿no? Todo se cambia, todo. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con un amigo después de años no le preguntamos si le va bien, si es bueno, si es correcto, si ha hecho cosas buenas, sino cuánto gana, a qué se dedica. O sea, ¿qué es la visión un poco que se tiene en torno al desarrollo urbanístico, ¿no? Del cemento sobre otro tipo de concepciones? Lo que está haciendo, por ejemplo, el alcalde, ¿qué te parece? Lo de borrar estos murales. Bueno, sí, yo recuerdo un cuento de Borges que hay un emperador que quiere aniquilar el tiempo y el espacio. O sea, quiere ser el origen, el inicio y el fin de su imperio, ¿no? Que no se compare con nada. Entonces, ¿qué hace? Para aniquilar el tiempo, quema las bibliotecas. Y para aniquilar el espacio, cerca con la muralla su imperio, ¿no? Entonces no hay nada antes ni después para comparar, pues, si este pata es bueno o malo, ¿no? Exacto. Y es lo que pasa con Castañeda, ¿no? Parece que Castañeda va a ser eterno, ¿no? Esa postura que dura 3 años va a ser respetada. Yo creo que es totalmente superficial y mezquino tratar de borrar la gestión anterior, ¿no? Tapando todo lo que hizo, inclusive literalmente tapándolo, ¿no? Exactamente, literalmente. Mañana, si no se ponen de acuerdo, esto va a seguir, nunca va a acabar, debería haber una persona, un técnico que dijera, bueno, se pinta o no se pinta y esos son los criterios. Nadie sabe, ¿no? Parece depender mucho de la voluntad de los que lo ejecutan, ¿no? Yo recuerdo que, mira, en San Marcos la única vez que se puso de acuerdo Sendero Luminoso con el MRTA fue con respecto a un mural. Hay un mural en alto relieve con las imágenes de Marx y de Lenin. Entonces, un día pasó Sendero y lo pintó de rojo. El otro día pasó MRTA y lo pintó de negro. Y así, ¿no? Todos los días, cada día tanto pasabas por ahí y veías, uy, está de rojo, uy, está de negro. Uy. Hasta que un día se sentaron los miembros y dijeron, miren, ¿sabes qué vamos a hacer? Una división salomónica, ¿no? Marx de negro y Lenin de rojo, ¿no? Y así estuvo durante mucho tiempo, ¿no? O sea, 2 fanáticos, 2 extremistas, 2 tipos que pues han visto en el terror su bandera, se llegaron a sentar en una mesa, como decía Pirola, ¿no? Los problemas se resuelven con una mesa y 2 sillas. Parece que estos señores no se pueden sentar en una mesa y decir, bueno, pues ni es mi casa, no es mi chacra, es Lima, y lo mejor para Lima sería esto, ¿no? Pero y se acabó. 2 posturas que también en algún momento
intentaron subordinar al arte, ¿no? Y colocarlo como una herramienta política de transformación. ¿Cuánto de positivo, cuál es el aporte del arte en las personas? Claro, yo creo que el arte brinda nuevas formas de sensibilidad, de conocimiento. El arte mismo es una forma de conocer, ¿no? Hay gente que nos podemos conocer mediante la música, mediante el pensamiento, mediante la poesía. Una de las formas de ver el mundo es el arte. Y es una forma de vincularnos con nuestra propia identidad y nuestro pasado, ¿no? O sea, no existe una cultura en la que no se manifieste artísticamente, ¿no? Lo más, inclusive lo que menos claro tenemos. Cuando las cosas no están muy claras, ¿no? Es decir, en épocas convulsas, por ejemplo, nunca ha aflorado tanto el arte como en esas épocas, y la poesía, ¿no? Kundera decía que porque hay grandes novelistas en el siglo XIX ruso, y ya no hay en el siglo XX. ¿Qué pasó? Bueno, la explicación, perdón, de Cioran, la explicación es que para hacer novela parece que uno necesita una época más inestable, así sea de miseria, pero estable. Pero en el siglo XX sí hay grandes poetas rusos, porque la Revolución Rusa, las revoluciones que se antecedieron, ¿no? En el 5 hay una gran revolución fracasada, ¿no? Y luego la del 17. Esas son épocas en donde más bien los que captan todo lo que pasa son los artistas, los músicos, los poetas, aquellos que trabajan con la sensibilidad te dicen mucho más de lo que está pasando que de repente un sociólogo que necesita un aparato conceptual para ordenar las cosas. Y eso me acuerda mucho la anécdota que tú me contabas de Martín Adán, ¿no? Porque tú también te has centrado en estudiar a Martín Adán. Cómo Martín Adán entendía y comprendía la realidad nuestra al punto de que se termina encerrando él mismo en un manicomio, ¿no? Claro, él va a pasar casi toda su vida en el Arco Herrera o en asilos, ¿no? Hay uno al final de la Brasil en el que también vivió, así se llama, Hospital de Enfermedades Mentales, así se llamaba la clínica, ¿no? Y luego en el Canevaro, bueno, en el Arco Herrera, que estuvo casi toda su vida, ¿no? Bueno, con salidas, era un paciente muy, muy singular, ¿no? Podía entrar y salir cuando lo deseara, pero era amigo de los que dirigían el hospital, de Honorio Delgado, una serie de personas. Entonces él ciertamente pues ve en la ciudad aquello que luego ahora nos va a lastimar, es decir, nunca hemos sido tan vulnerables como cuando la ciudad, entre comillas, se ha desarrollado, ¿no? O sea, hay una expansión de inmuebles, de tecnología, metros, subterráneos, etcétera, etcétera, y nunca nuestros hijos han sido tan vulnerables como ahora. Yo viví en el Rima, ¿no? Y a los 10 años mi mamá me dijo, mira, acá vas a tomar el carro y te vas a ir hasta Breña. Yo estudiaba en el Colegio La Salle en la Avenida Arica. Solo, 10 años, ¿eh? 1 hora de viaje. Y me llevaba, el primer día me llevó, ¿no? Y te regresas aquí en la Varela y te bajas en Prócer, en tu sitio bravo en el Rima. Difícil, ¿no? Se acabó el asunto. Mi hijo ahora estoy acá a 3 cuadras, ¿eh? En el Colegio de Jesús, y yo tengo que llevarlo porque le puede pasar 50.000 cosas en 3 cuadras. Entonces, tenemos desarrollo, entre comillas, económico, pero en fin, ¿no? Entonces somos más que nunca vulnerables, ¿no? Del acoso callejero, de los combis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es ese elemento el que tendremos que sobrellevar, ¿no? Salvar, porque tenemos 50.000 cosas y de repente nuestros hijos les puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero ¿no crees que sea un tema más de percepción? Volviendo incluso al ejemplo de Martín Adán. Martín Adán en esa época, estamos hablando hace ¿cuántos años? ¿50 más años atrás? Él ya veía una ciudad, ¿no? que ya le era agresiva, ¿no? Ahora nosotros vemos esa ciudad también mucho más agresiva. Pero como tú dices, hace 30, 40 años o 20 años atrás, de repente la ciudad también era agresiva dentro de su propio contexto, solo que nosotros nos movíamos con mayor libertad o de repente no había este sobreproteccionismo, no sé, es de repente un cambio también de percepciones. Sí, bueno, puede ser, pero yo creo que uno de los mejores textos que hay de esa época, bueno, salió creo publicado, fue en el 64 u 84, puedo estar equivocándome,
que es el de Desborde Popular y Crisis de Estado, ¿no? De Matos Mar. Entonces él dice que el gran acontecimiento de los años 40 es la migración, ¿no? Entonces, para un tipo como Martín Adán, haberse criado en una Lima en 1908, donde tenías que ir a Barranco en el tren, con, no sé, menos de 1 millón de personas. Mira, el 60 en Lima en el Perú habían 6 universidades, o 9. Sí. Ahora tenemos 139 universidades, ¿no? Entonces, ese fenómeno migratorio nos ha desbordado. O sea, yo creo que la primera vez que un limeño como Martín Adán en un momento sale a la calle y se ve con un fenómeno que nunca había visto, ¿no? Nunca había presenciado ni experimentado, que era la multitud. O sea, no sé en qué momento alguien salió a Lima y vio multitud de gente. Yo recuerdo haber visto, mira, yo no tan viejo no soy, ¿no? Pero cuando yo era niño, vivía en el Rima y me iba con mi madre en un taxi, ¿no? Tenías que esperar 20 minutos un taxi, a que pasara un taxi. Entonces ahora imagina lo que para él significaría, ¿no? De un tipo de una Lima chiquita, provinciana, y de repente cambia todo en poco tiempo, ¿no? Inclusive nosotros hemos vivido en poco tiempo, en 10 o 20 años, lo que otros países viven pues hasta en siglos, ¿no? O sea, en el 80 tuvimos la inflación más alta del mundo, la crisis de las instituciones, Sendero, migraciones galopantes, todo hemos vivido y eso nos pasa la factura, pues no nos hemos acostumbrado todavía a distinguir ciertos elementos, ¿no? Y a organizarnos como país, ¿no? como nación, ¿no? No hemos pensado en desarrollarnos. Exacto. O sea, por ejemplo, ¿por qué los chicos acá empiezan en marzo y en la selva y en la sierra también cuando el clima es totalmente diverso? Diferente. Entonces, esas pequeñas cosas te van indicando, pequeñas grandes cosas te van indicando cómo no nos pensamos como nación, ¿no? Como estamos divorciados, claro, de hecho. ¿no? ¿Y tú crees que estos procesos que mencionas hace un momento han influenciado en algo en la poesía? ¿Se puede hablar de alguna especie de boom o crecimiento poético en el Perú en los últimos años o no es así? No lo sé. Yo creo que el último gran movimiento, es decir, grupo poético fue Hora Cero, ¿no? Que es la migración también, ¿no? Todos los miembros de Hora Cero, creo que pocos son de Lima, la mayoría vienen de Piura, vienen de la sierra, vienen de la selva, etcétera, etcétera, ¿no? Calvo viene de la selva, etcétera, ¿no? Roger Santibáñez de Piura, ¿no? Aunque no pertenece a Hora Cero, pero son un grupo importante de poetas que comienzan a reflexionar sobre la situación del migrante en Lima. Ahora, lo bueno de estos señores es que han sobrevivido al grupo, y eso no suele ocurrir, ¿no? La mayoría de los grupos poéticos en Lima se extinguen. Desaparecen. Mira, en la Villarreal, en mi época, yo recuerdo haber conversado con un tipo de la Villarreal y decía que había 17 grupos poéticos. Ya no queda uno solo. Entonces, el hecho de que estos señores de Hora Cero hayan persistido con una poesía notable, ¿no? Yo creo que esa época convulsa ellos pueden retratarla. Ahora, lo que hay en la poesía yo noto más bien personas individuales, ¿no? Como que la poesía ha vuelto a su cauce natural de ver más bien el individuo, ¿no? Esa idea romántica de que es el individuo el sensible que nos va a demostrar todo. Pero yo no siento muchos grupos poéticos, ¿no? ¿Y tú crees que se da algo parecido en el cine peruano? Que antes un cine de los 80, un cine más propositivo, un cine, ¿no?, que trataba de abarcar la realidad, ¿no?, la realidad marginal de la sociedad, y ahora tenemos un cine de repente más frívolo, más individualista. ¿Tú crees que hay una semejanza en ambos? Puede ser, ¿eh? Pero también hay cine de lo que se llama de autor, ¿no? El hijo, no me acuerdo el nombre de la hija de Lombardi, hace un cine muy intimista, ¿no? Pensando en absoluto en alguna retribución económica, ¿no? Que no puede uno comparar con... En la antigua hasta pesa su madre, ¿no? Pero esta chica sí logra hacer, no recuerdo los cineastas, pero por ejemplo esta película El Limpiador, ¿no? Ya. ¿No? Es una película muy... O la de Josué Méndez, en una persona que viene del conflicto armado. De repente es el gran tema que falta explorar, ¿no? Es decir, la narrativa, por ejemplo, todavía la poesía todavía nos debe ciertas cosas, ¿no? Ciertos libros sobre el último gran conflicto que hemos tenido, que es la lucha interna en el país, ¿no?
Que por cierto, no, es verdad, no han producido poemarios, grandes poemarios. Todavía estamos esperando, pero en narrativa sí hay, ¿no? Ahí está La Hora Azul de Cueto. A Miguel Gutiérrez, que también ha publicado. Claro, la Pasajera también de Cueto. O el de Roncagliolo, ¿no? Abril Rojo. Sí. En fin, sí hay cosas, pero creo que todavía estamos esperando ese gran texto en el que nos sintamos retratados, ¿no? Como país. ¿Y qué es lo que te hace a ti acercarte a Martín Adán, a esta figura de Martín Adán? Yo no tengo muy en claro, la verdad, pero bueno, mi padre murió cuando tenía 2 años, ¿no? Entonces, la idea de la muerte ha sido muy temprana, ¿no? Creo que hasta cierto punto perniciosa, porque yo creo que un niño no debe pensar mucho en la muerte, un niño debería pensar mucho en la vida. Yo recuerdo que mi madre me llevaba al cementerio y eso a mí me aterraba. Yo siempre voy al cementerio, no soy un tipo religioso, ¿no? Pero siempre voy al cementerio porque ahí está mi papá, ¿no? Tú visitas, lo ves y yo lo veo una lápida, ¿no? Unas rosas. De hecho, ese paso hace poco le han robado un florero, no sé. Esos que se ponen cositas en los costados. Sí. O sea, que te roben a un vivo me parece, no sé. Ya terrible, ¿no? Ya arreglar que le roben a un muerto ya me parece macabro, ¿no? Entonces yo me he criado mucho con este día de la muerte, ¿no? Cómo era, dónde está, ¿no? Me recuerdo cuando iba al seminario le decía, mamá, ¿está acá? Va a resucitar al final de los tiempos, está en el cielo, ¿dónde está? ¿No? Mi madre, presencia permanente. Sí, está ahí, más nadie le da la mala, pues aquí todos conocieron al muerto en el Perú, todos conocieron al muerto. Todos quieren al muerto, nadie habla mal de un muerto, entonces tú tienes una imagen idílica de tu padre, ¿no? Y supuestamente al final se molestaba, cometía errores, tenía sus fechorías como cualquiera. Pues esa idea de la muerte me ha ido acompañando mucho. Entonces yo creo que las primeras lecturas de Martín Adán, recuerdo en una página del Dominical del Comercio, era no alguien que temiera la muerte, sino alguien que venía de ella, ¿no? Había una reflexión sobre la muerte, hay una reflexión sobre la muerte. Uno de los grandes tópicos de la poesía de Martín Adán es sobre la muerte. ¿Cómo será esta muerte, ¿no? O los instantes que morimos, ¿no? Como diría Westphalen, tenemos aquel que tiene muchas vidas, más de una muerte habrá de tener. Entonces, todas estas reflexiones en torno a la muerte creo que al principio me cautivaron. No me cautivó en Martín Adán la calidad de su poesía, porque en ese momento de 14 años o de 13 que empiezo a leer a Martín Adán hubiese sido importante, ¿no? Me conmovió la temática. Entonces yo recuerdo que comienzo a coleccionar todo lo que se escribía en Martín Adán o todo lo que salía, ¿no? Martín Adán me hizo ir, por ejemplo, por primera vez a una biblioteca en mi barrio, ¿no? En Rima, al lado del colegio Ricardo Benti. Biblioteca pues, que se caía a pedazos, pero ahí leí La Casa de Cartón. Mira, qué interesante. Me hizo ir por primera vez a una librería, ¿no? A comprar uno de sus textos. Entonces también siento que él me ha educado, ¿no? Más que los profesores, digamos, ¿no? Más que la familia, ¿no? Ha sido mi gran maestro en ese sentido, ¿no? De comenzarme a vincular con alguna literatura. Entonces, yo creo que eso se canaliza cuando yo ingreso a estudiar filosofía y tengo que hacer una tesis. Entonces la pregunta es, ¿sobre quién podrías hacer una tesis, ¿no? Bueno, obviamente sobre el autor que conocías un poquito más que con los demás, ¿no? Entonces, como recibí un curso de Hegel, la conciencia aventurada, que es la conciencia cristiana, ayuda a entender la tragedia de Martín Adán. Y esa es la tesis, ¿no? Esa es la idea. Yo discuto con Lauer porque Lauer cree que el gran poemario de Martín Adán es La mano desasida, porque es donde él canaliza todas estas frustraciones, ¿no? Ser gay y no ser aceptado, ¿no? Rechazar por su condición de gay a nivel católico, a nivel cristiano, por la sociedad, donde de repente debió ser un abogado, tener un puesto más expectante, su alcoholismo, su demencia hasta cierto punto. Entonces él cree, yo creo que el más grande poemario de Martín es Travesía Extramares, donde justamente se elimina todo eso y se evoca con cuestiones esenciales. Bueno, es una discusión que va a continuar, ¿no? Pero recuerdo que eso tiene mucho que ver con Martina y también con su postura humana, ¿no? Es decir, ¿quiénes en la vida pueden decir, lo dejo todo? Y cuando digo todo, posición social, familia, estudios, etcétera, etcétera, para dedicarte a lo que amas. Y eso Si te lleves a hablar correcto. Exacto. Viene a Ferreira, escribía y está. No, oye, pero tu hijo no, nada, yo quiero. ¿Cuántos tendríamos el oro? Yo no, bueno, yo no tengo talento, pero ¿quién tuviera tanta confianza en decir lo que yo voy a hacer a nivel poético? Solo lo puedo hacer en estas circunstancias.
Como Rilke le dijo a su mujer, ¿no? Mira, si yo me quedo contigo y con mi hijita, no hago mi gran poesía. Tengo que dejarlas. A la esposa, con todo de frente al hijo, ya, me lo traen, a ver si has hecho elegías de Dios. Y así, podríamos citar pocos casos en los que agarraron sus chivas y se fueron a hacer la gran obra, ¿no? Claro. Eso yo le admiro a Martina. Bueno, el arte termina pues también consumiendo a veces al propio... Claro, el propio tipo autor, terminó ¿no? muy mal, o sea, Martina le decía, o sea, él parece que tenía un régimen de pagos en la Arcorrera trimestral, creo que le habían hecho una exoneración por eso. Entonces hay momentos que él le decía a Mejía Vaca, oye Juan, me va a alcanzar la plata, va a alcanzar para pagar, me voy a tener que ir. Bueno, esa es una de las consecuencias de no haber administrado bien el dinero que tenía, porque el tipo venía de una familia principal, tenía casa en Barranco, tenía casa en el centro de Lima, el abuelo era fundador de la maternidad de Lima, era uno de los ginecólogos, Rafael Benavides, uno de los ginecólogos más reconocidos de la ciudad. Estudió en el colegio alemán, ¿no? Que era el colegio más prestigioso de esa época. O sea, el tipo dejó todo eso por escribir, ¿no? Pudo haber dicho, bueno, pues, total. Bueno, pero pasa eso con muchos otros casos. El mismo Juan Mejía Vaca me parece que no termina en buena situación económica, siendo considerado probablemente el mejor editor de la época o de todas las épocas en el Bueno, pasa con muchos y de manera muy lamentable. Uno de los casos que conozco es el de Eguren, ¿no? Eguren termina durmiendo en un salón de la Biblioteca Nacional en la avenida Bancay, no tenían de ir. Entonces creo que en esa época no sé quién era el director de la biblioteca, creo que era Sordo Núñez. Bueno, ¿dónde está acá, hermano? Ahí está, Eguren. Eguren, tal vez no es nuestro. Tres grandes poetas, ¿no? Eguren, Vallejo ya. Terminando así, ¿no? Entonces, pero eso es una lección a que los poetas creo que ahora lo han entendido muy bien. Yo ahora creo que tenemos grandes, no sé si grandes, ¿eh? Pero sí poetas de primerísimo nivel que han llevado una vida bastante cómoda y con prestigio. De repente esa es nuestra vena romántica, ¿no? O sea, Neruda, que es el gran poeta chileno, totalmente opuesta a Vallejo, ¿no? O sea, Neruda era un tipo que estaba rodeado de mujeres de ella siempre, ¿no? Que tenía un cargo diplomático, ganador del Nobel, un gran sibarita. O sea, ese es el gran poeta chileno. El gran poeta peruano es Vallejo, ¿no? Sufrido, ¿no? Que marca también Que un poco la va a idiosincrasia París, peruana, muere de pues, ¿no? tuberculosis, ¿no? Etcétera, etcétera. O Martín Adán. Entonces, en el imaginario de nosotros, ¿no? Del Perú, creo que para que un poeta sea reconocido tiene que estar bien muerto o bien fregado. No vemos un poeta como Neruda, ¿no? O un poeta como Eliot. Eliot dirigió un banco, ¿no? O un poeta como Toño Cisneros, que era director de la Cancillería, ¿no? Del Centro Cultural de la Cancillería, tipo que estaba muy bien, ¿no? O Mirko Lauer, que también está muy bien. O Montalbetti, que es profesor universitario. O Marco Martos, o sea, una serie de poetas de primerísimo nivel en nuestro país que no tienen que haber pasado por eso. No, está muy bien y yo creo que ese es el mensaje, ¿no? No dejarse doblegar y tratar de equilibrar, ¿no? ¿Y tú has pensado volver a la poesía? Sí, acabo de escribir un poemario con respecto a mis viajes buscando ese lado de mi pasado que tiene que ver con mi madre y con mis abuelos paternos que son de Ayacucho. Entonces, desde el año 92 yo viajo a Lucanas, de Ayacucho. Lucanas es el sur de Ayacucho. Lucanas y Pausa, ¿no? Que Pausa son mis abuelos. Que es lo más cercano al paraíso que podemos tener acá. Es un sitio bellísimo, sobre todo Pausa. Y sí, entonces el poemario retrata no solamente la violencia, ¿no? que ciertamente, pero es un poemario sobre la violencia, ¿no? Es un poemario sobre a quienes hemos lastimado. ¿Realmente tenemos una conciencia de quiénes eran a quienes lastimamos? ¿O si seguimos pensando que el hombre andino es de segunda categoría o no es enteramente una persona, ¿no? O sea, nosotros podemos ir a la discoteca ahora y enterarnos de que hay personas que no entran, por ejemplo. ¿Cómo no puede entrar una persona en una discoteca? Por condiciones raciales. Entonces, eso todavía está latente, ¿no? Entonces, he ido durante muchos años a esta zona, ¿no? A las fiestas, y he tratado de retratar pues, toda la vida, todo lo que implica una comunidad campesina. No es una postal bonita, ¿no? Hay ritos, los he rescatado, hay relatos que he rescatado que le cuentan a los niños, por ejemplo, y los he puesto textualmente, ¿no?
tal cual. Si yo estaba leyendo en ese momento a Ginés de Sepúlveda, ponía un párrafo de Ginés de Sepúlveda. Entonces, un poco también darle a la poesía un elemento que antes no tenía de repente, ¿no? Que es el del testimonio. O sea, testimoniar, que también ahí hay poesía, ¿no? No decirlo solo, yo soy el poeta que te va a dar poesía, ¿no? Tú eres un poeta. Usted, señora, que le cuenta a su hijo, eso que usted le cuenta es poesía, y eso tiene que estar en un libro. Si no lo hace usted, lo hago yo, ¿no? Pero alguien lo tiene que poner en un lugar. Qué interesante. Y admirar la poesía que hay pues, en un relato, ¿no? Sí, sí, claro. ¿No? Que es bellísimo. Y también el dolor, ¿no? El dolor de haber perdido familiares. O sea, ¿cómo uno puede resarcirse? Yo no creo que me pueda resarcir de la muerte de un hijo. Pero siento que esas personas sí se han podido resarcir. O sea, no las siento conflictuadas. O sea, hay el conflicto, hay el dolor, pero también la gana de vivir. O sea, es lo que creo que en términos psicoanalíticos y luego en la antropología se llama resiliencia, ¿no? Como a pesar de un gran dolor, o sea, seguimos haciendo cosas, ¿no? Seguimos resistiendo, seguimos haciendo. Y eso es lo que me deja, ¿no? Ahora, tampoco es el Edén y yo también he sentido rechazo, ¿no? Hay gente que prácticamente no me ha hospedado o me ha mandado a otro lado, ¿no? Que son las secuelas de repente Claro, del conflicto, ¿no? Si ¿verdad? este compadre, ¿por qué tendría que tratarlo bien si todas las veces que han venido nos han tratado mal, ¿no? Nos han matado, nos han robado, nos han usurpado, nos han quitado nuestros rituales y nunca nuestra situación sigue siendo mala, ¿no? ¿Y ya tiene un título tentativo este poemario o fecha de publicación? Yo creo que este año, ¿no? De repente a fines de año se llama La Colina de los Muertos, que es lo que significa Ayacucho, ¿no? Rincón de muertos. Pero como rincón no me pareció tan bonito, me pareció más la colina. Y ahí hay un elemento de la colina, ¿no? O sea, el pueblo donde yo estuve mucho tiempo se llama Santana de Ucará. Y el pueblo se crea hace 60, 70 años desde un pueblo matriz. O sea, que siempre hay una matriz, ¿no? Cultural, que es Pampamarca, ¿no? O sea, las personas que van, si el pueblo ya no puede abastecerse, entonces crean otros pueblos. Yo he vivido al que se creó hace como 60, 70 años, que es Santana de Ucará. Y Santana de Ucará se crea, el mito de creación es el de la mujer de Lot. La mujer que sale del sitio prohibido, pero le dice no voltee, voltea y se convierte en estatua de sal. En este caso, la mujer que voltea está embarazada. Primera modificación, no tiene los hijos, sino que los tiene consigo. Y voltea y se convierte no en sal, estatua de sal, sino en laguna. Y la laguna de Santana de Ucará tiene la forma de una mujer embarazada, que está sentada con el vientre y se ve claramente pues, el perfil del rostro y de los pechos, y del vientre abultado y las piernas cruzadas. Está el río ahí, entonces esas cosas las ha rescatado. O sea, es un poemario que literalmente me ha podido costar la vida. No exagero, porque una cosa es hacerlo en tu cuartito bien bacán, con tu sándwich al costado, tu cervecito, tu café. ¿Verdad? El hecho de ir cada tanto. Y que te haya tomado tanto tiempo, porque de hecho eso es parte del trabajo del poeta, no el poeta que escribe como si estuviera pues haciendo un fast food. Claro, entonces recuerdo que la última vez, y eso ya dije no voy a volver, que fue el 2006, 2007. Ya vine muy conmovido, ya dije, es muy fuerte porque pasas unos 5 días en una festividad y de repente en esos 5 días, en las madrugadas, a las 3 de la mañana, yo no tomo, pues es una dificultad que yo tengo, yo no tomo, yo no puedo tomar, me pongo mal, eso. Y a ella les gusta pues tío, tomar un quemadito que realmente quema, ¿no? Te quema todo, te quema varios días, hermano, es una cosa terrible. Entonces, estar soportando el frío a las 3 de la madrugada, soportando no tomar el licor, y que te cuenten pues escenas de violación, de destrozo, de que le patearon la cabeza al esposo, de que le sacaron los sesos a la niña de meses, le cortaron las trenzas, todo eso que en un ratito, pero no a través de un libro, ¿no? Sino de la persona que lo vivió, ¿no? Interesante. Entonces la señora ahí, pues entonces, yo recuerdo que la última vez que llegué y bueno, pasé toda la madrugada pues llorando con mi mujer, ¿no? Y dije, ya no puedo volver, algo me va a pasar psicológicamente porque nadie está preparado para eso. Entonces esa carga que tú la sientes frente a un hecho que le ha pasado a otro y en otra época, ¿cómo lo estará viviendo esa persona, no?
pero tienes una relación de lo que debió sufrir esa persona. Si yo he sufrido, ¿cómo ahora sufrir esa persona? Increíble. Que sí le pasó, ¿no? Increíble Sí. lo que el proyecto significa. Andrés, el tiempo es tirano, nos está ganando. Quiero agradecerte una No, maestro, estupenda por favor. entrevista y espero que tengamos otra oportunidad pronto y espero también que podamos publicar o en todo caso digitalizar libros tuyos en un futuro cercano. Encantado, más bien usted, las gracias de poder expresar todo lo que uno tiene ahí en un lugar tan serio y tan prestigioso y que está creciendo, y ser parte de una pequeña parte de ese crecimiento. Gracias a ti, gracias a ti.